Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. 31 minutitos sobre las 6 tenemos a través de línea telefónica al viceconsejero de Hacienda y Planificación, también de Asuntos Europeos, Fermín Delgado, tal como anunciábamos en el sumario, pero le agradecemos especialmente el que haya estado ahora mismo, porque estaba prevista su entrevista para las 7, pero no localizamos de momento a Salvador García para el análisis de la actualidad y Fermín Delgado gentilmente ha aceptado estar media hora antes, lo cual le agradecemos. Viceconsejero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Narciso. Pues te agradecemos el que hayas podido estar porque nos ha salvado la escaleta del guión en esa media horita que teníamos a Salvador García. Ahora llamo yo a Salvador García sí, a ver sí. dónde está metido. ¿Dónde está metido él? ¿Dónde está metido? Quisiera saber yo también. Y además te digo que es muy Salvador es un amigo también. Muy cumplidor y siempre cada 15 días está con nosotros. Algo le ha pasado o se ha despistado, pero bueno, te agradecemos especialmente tu predisposición. Viceconsejero, lo he dicho bien, viceconsejero de Hacienda, Planificación y de Asuntos Europeos, ¿no? Sí, correcto, Narciso. Bien, si te parece, comencemos hablando del desafío de las regiones ultraperiféricas, como es la nuestra comunidad autónoma, nuestro archipiélago. Decías a principios de este mes de mayo, en unas declaraciones al periódico El Día, que si los fondos europeos los distribuye la Unión Europea, hay dotación para las regiones ultraperiféricas, esto es también para Canarias, pero que si lo hace el Estado, no. ¿Por qué, Fermín? Bueno, es así, ¿no? La Unión Europea, cuando distribuye esos fondos, aplicando uno de los artículos de su Constitución, para que entendamos que es lo que llamamos el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 349, pues refiere que la aplicación de las políticas comunitarias debe ser modulada y aplicada con singularidad a las regiones ultraperiféricas por una serie de condiciones derivadas de su lejanía, la insularidad, pues en fin, las condiciones difíciles que tiene y estructurales diferentes a las del continente europeo. Uh-huh. Y aplicando ese artículo, siempre que se distribuyen los fondos europeos, ahora del septenio, por ejemplo, 2021-2027, tanto el FEDER, que se ocupa un poco más de infraestructuras, como el Fondo Social Europeo Plus, que se ocupa más del tema de formación y ahora de inclusión y pobreza, siempre establecen que aparte de la dotación, digamos, que le toque a la región, que sea del Estado, tiene, por ser RUP, una dotación adicional. Ahora, pues son 40 euros por habitante, ¿no? Y bueno, pues Europa, tanto los fondos europeos del FEDER, ahora del programa operativo 2000, esto se hace por septenio, uh-huh. 2021-2027, pues nos da aproximadamente 600 millones de euros, 600 y poco de euros de dotación adicional en el programa operativo a Canarias por ser RUP, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y también en el Fondo Social Europeo nos da una cantidad de 70 millones, 80 millones, 75 millones por ser RUP también en el Fondo Social Europeo Plus. Y entonces, y así también cuando distribuye los fondos, estos Next Generation, que son los fondos estos de choque, después de la crisis del COVID, hay como dos tipos de fondos. Uno que se llama REACT-EU, que es más paliativo de las consecuencias de la crisis inmediata, digamos, y otro que se llama Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y es más a transformar a futuro la economía y hacerla más resiliente, ¿no? Pues el primero, la Unión Europea distribuye los criterios de reparto y pone una dotación también para Canarias. Lo segundo, los mecanismos de recuperación y resiliencia se los da al Estado español y el Estado español los distribuye. Se los distribuye, en este caso no hay ninguna dotación adicional. RUP los distribuye, por ejemplo, por criterios demográficos, y bueno, pues nos tocan los mismos que nos tocarían a los de Murcia y los de Extremadura, ¿no? Es un hecho, es un dato, no estoy valorándolo, sino que es así, ¿no? También pasa en la política agrícola común, el Pilar 1
ayuda de rentas los aplica la Unión Europea directamente y lo aplica a través de un sistema que se llama la producción la ayuda a la producción, a los productos locales, que es el POSEI famoso, y entonces, bueno, ahí totalmente diferente a lo que le toca al resto de España, mientras que el Pilar 2, que se llama Desarrollo Rural, que es la política estructural de la PAC, de la Política Agrícola Común, se la da el Estado, que es la que financia los programas de desarrollo rural, y el Estado pues los distribuye sin dotación RUP. ¿Por qué sucede esto? Pues porque probablemente tendríamos que tener en la Constitución española algo parecido a lo que tenemos en la Constitución europea, ¿no? Que por ser región ultraperiférica tenemos necesidad de una ayuda adicional. Esto Europa lo entiende así, no como un privilegio, sino como, digamos, la obligatoriedad de hacer frente a unas condiciones estructurales difíciles y diferentes que tiene Canarias respecto a los territorios, básicamente al territorio continental europeo. Claro. Y los gobiernos de España no lo entienden así. También es verdad que podría tener sensibilidad el gobierno de España un poquito mayor, Narciso, o sea que, pero bueno, no la tiene, ¿no? No la tiene, y no será porque no le hemos comentado al gobierno de España que los fondos del MRR, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, porque no establece, digamos, algún tipo de diferencialidad. Por ejemplo, en la intensidad de ayudas, nosotros tenemos derecho, como región ultraperiférica, a una intensidad de ayuda. Intensidad de ayuda es la parte de una inversión que te financia los fondos, ¿verdad? Claro. Pues eso, si para toda España es un 20%, pues nosotros tenemos derecho, y lo tenemos, a una intensidad muy superior, ¿no? Bueno, pues esto tampoco lo aplica, ¿no? No aplica ni la cantidad ni la intensidad, ¿no? de los fondos. Bueno, es así, pero pues nada más. Habrá que intentar, y seguimos intentando convencer al Estado de que lo haga de otra forma, pero esta es la razón, digamos, ¿no? Yeah. La Unión Europea tiene un artículo, y la Comisión un artículo fundacional o un artículo constitucional, como lo queramos llamar, el derecho primario se llama, de la Unión Europea, y hace que entienda mejor este fenómeno que el gobierno de España, que entiende que, bueno, que todo el mundo tiene problemas y que Canarias tiene problemas como Murcia, como Extremadura, como Castilla y León. Sin embargo, Europa no entiende así, entiende que tenemos problemas específicos, ¿no? Y por eso a nosotros, a Azores, a Madeira, como tú sabes, y a otras regiones, nos da un tratamiento específico favorable. Claro. Y yo la pregunta que se puede hacer cualquier persona que ahora nos esté escuchando y no esté muy ducho en la materia económica, en lo técnico, como bien has explicado, viceconsejero, se preguntaría, y yo te lo traslado, ¿y esto ocurre, por ejemplo, con el gobierno de Portugal en relación a Madeira y a Azores? No lo sé, Narciso. Es una pregunta que no lo he estudiado y te contestaría mentiras si te dijera que lo sé. No lo sé. No sé cómo lo hace Portugal y respecto a Madeira y Azores. En este caso, cómo está distribuyendo los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Buena pregunta. Pues lo voy a estudiar para tener un dato comparativo, ¿no? Lo que sí te puedo decir, porque lo tengo claro, es que lo que distribuye la Unión Europea de fondos europeos tiene en cuenta la condición de región ultraperiférica de Canarias, que, repito, no es un privilegio, sino es entender que tenemos unas condiciones diferentes, no es que seamos mejores ni peores, diferentes al resto del continente europeo, y por eso nos aplica una modulación específica en los fondos, en las políticas comunitarias en general, y también en la distribución de los fondos, y nos da una dotación adicional, un poco más. Y el gobierno de España no lo entiende así. Oye, también es verdad que en otras cosas el gobierno de España se porta bien, Narciso. O sea, esto no, o sea, se puede hablar de otros temas donde el gobierno de España se porta bien. Por ejemplo, cuando nos ha dado ayudas para sanear las empresas afectadas por el COVID en el año 2021, pues hizo una distribución de fondos para ayudar a las empresas, donde tuvo en cuenta la caída del PIB de cada región. Y como Canarias y Baleares, por la afección que tuvimos al turismo en el año con el COVID, eran los más afectados, pues nosotros nos dio 1.140 millones, que en términos absolutos es más que lo que le dio a Andalucía, que son 8 millones de habitantes, que me parece que les dio 900 millones. O sea que ahí se portó, para ser justo, ¿no? Por ejemplo, ahí adoptó un criterio, en mi opinión, justo, ¿no? Porque se trataba de ayudar más a los que más se vieron afectados por la crisis. Incluso Madrid y Cataluña se vieron mucho menos afectados que Canarias y Baleares, repito, por nuestra dependencia del turismo, que se paralizó completamente por el COVID, ¿no? Y entonces nuestras empresas sufrieron mucho y se les ayudó con una cantidad donde tenemos que reconocer que ahí el gobierno de España se portó bien con Canarias, ¿no? Obvio y correcto es señalar lo positivo y lo negativo en ese aspecto.
de la distribución de fondos por parte del gobierno español a la comunidad autónoma. Fermín Delgado, en cuanto al tema de la reserva de inversiones o para inversiones de Canarias, también a principios de este mes, desde la Consejería de Hacienda se está promoviendo los instrumentos financieros que permite la ley para conectar a los empresarios, a los tenedores de esa reserva de inversiones y emprendedores con proyectos por 163 millones de euros, solicitudes autorizadas, las que se han autorizado, que contribuyen a la inversión, el empleo y la diversificación económica. Y en ese aspecto hay una pregunta añadida que te quiero hacer. El tema de la RIC, de la Reserva de Inversiones de Canarias, siempre ha estado históricamente, entre comillas, un poco en cuestión por el destino de esa propia reserva de inversiones, que no siempre, o por lo menos es algo que está en la calle, no siempre se destina a lo que se debe, ¿no? Bueno, la Reserva de Inversiones de Canarias es un instrumento muy, muy potente y muy positivo para Canarias, muy positivo, ¿eh? O sea, básicamente, a veces hay una leyenda sobre la Reserva de Inversiones porque alguna gente lo ha aplicado mal. Bueno, repito, también en todas las profesiones hay gente que lo hace bien, gente que lo hace mal, ¿no? Y hay pícaros en todos lados. Claro. Pero digamos, la normalidad es que la Reserva de Inversiones es un mecanismo que permite a las empresas que obtienen unos beneficios que, en lugar de distribuirlos entre sus accionistas o entre sus propietarios e irse de viaje o comprar fondos de inversión o tener renta variable o lo que fuera, pues lo dedica a reinvertir esos beneficios en su propia empresa o en otra empresa que va a generar, ¿no? En ampliar la empresa, la actividad que tiene, o generar una nueva empresa. Entonces, los beneficios, pues el 90% de esos beneficios no tributan, pero a cambio, en lugar de distribuirlos, repito, entre sus accionistas o entre su familia, pues lo que hace es reinvertirlos. Entonces, la diferencia es, si no lo reinvierte, pues del 90% de esos 100 millones, vamos a poner 100 millones, 100.000 euros de beneficios, si no lo dedican a la Reserva de Inversiones, pues le aplicas un tipo al impuesto de sociedades del 25%, y pues 25.000 euros los paga al Ministerio de Hacienda, ¿no? Porque el impuesto de sociedades es estatal. Y ya está, y el resto lo dedica, hasta 100, lo dedica a sus beneficios propios, a distribuirlo, repito, entre su familia, o irse de viaje, o a gastarlo en temas suntuarios. Mientras que si en lugar de eso, hasta el 90% de esas 100 unidades de beneficio los dedica a dotarlos con RIC, lo que pasa es no paga el 25%, pero todo se queda en Canarias y se reinvierte en comprar una nave nueva, en ampliar el negocio, en iniciar un nuevo negocio y contratar nuevos trabajadores, ¿entiendes? Claro. O sea, que es lo que llamamos nosotros que autocapitaliza nuestras empresas. Si no hace esto, pues tiene que tributar Hacienda y no pasa nada, ¿no? Pero la ventaja es que estamos diciendo, no es que el 25% que se lleva Hacienda se lo perdonemos, no, es que es el 25 y hasta 90 de cada 100 euros de beneficios los tiene que reinvertir, ¿no? A menudo esto no se explica bien y parece que es también que le estamos dando a la gente, a los empresarios, para que no paguen impuestos. No pagas impuestos, pero porque lo reinviertes obligatoriamente en desarrollar tu empresa y por tanto en tener más actividad y por tanto poder generar más empleo, ¿verdad? Claro. Esta es la ventaja de la Reserva de Inversiones. Es un instrumento muy singular, esto no lo tiene nadie en España y nadie en Europa que yo sepa, ¿no? Es un instrumento heredado de nuestro régimen económico fiscal del año 72, una cosa que se llamaba antes el Fondo de Previsión de Inversiones, y es muy potente. Ahora, es verdad que hay que utilizarlo bien, y es verdad que ha habido una época y algunos personajes que lo han empleado mal, pero repito, es como cualquiera, claro, ¿no? Claro, cualquier instrumento, pues siempre hay gente que no lo usa bien, usa mal los instrumentos que tiene, y si los usa mal, pues ahí está la Agencia Tributaria la Agencia Tributaria Española, porque esto es un impuesto estatal, para inspeccionarlo y para sancionarlo, ¿no? Si se usa mal la reserva, ¿no? O sea que, para entendernos y perfectamente la explicación, lo que está claro es que esa leyenda, entre comillas, ha sido en cierta manera injustificada, porque bueno, se ha utilizado mal en algunas ocasiones por parte de algunos empresarios, pero sí que viene funcionando y aplicándose correctamente y con la importancia que requiere, dadas nuestras características fiscales. Podríamos decir que es la conclusión. Sí, la conclusión es que si él invierte en lo que tiene que invertirse, que es, digamos, en capitalizar, autocapitalizar, extender, digamos, la potencia de la empresa canaria,
yo creo que es más positivo que se pague el 25% de 100 unidades de beneficio de Hacienda al Ministerio, que es un dinero que luego está en manos del Estado, y el Estado lo invierte donde quiera, ¿no? Aquí en Murcia, en Extremadura, en Cataluña, es decir, ese es un dinero que controla, entendernos, mientras que si se queda en casa y se reinvierte, es un dinero que está en casa desarrollando nuestras actividades económicas, generando empleo, que sabe que es uno de los temas más importantes que tenemos, nuestra tasa de paro, ¿no? Y por tanto todos aquellos mecanismos institucionales que favorezcan la creación de empleo, y este lo es, no tanto directamente como indirectamente, pero si tú extiendes tu empresa, amplías tu empresa o inicias una nueva actividad, lo normal es que tengas que contratar trabajadores y bueno, pues con eso se reduce el paro e incrementamos nuestra población ocupada. Sin duda. Hace un par de días el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, señalaba en sede parlamentaria que se convalidaba, en el Parlamento el decreto ley para reforzar la Agencia Tributaria Canaria. Y señalaba Román que esta norma agiliza la gestión y el control de los fondos europeos de Next Generation de la Unión Europea, que se van a utilizar para su fortalecimiento. Los temas económicos siempre, tú convendrás conmigo que los ciudadanos de la calle, entre los que me incluyo, a veces nos cuesta entenderlo. Sí, a mí me costaba entenderlo al principio, o sea que bueno, es verdad que es un tema de especialistas, sí, o sea, es cierto, ¿no? Tampoco los ciudadanos tienen por qué conocerlo, no su trabajo, ¿no? El nuestro sí, ¿no? El nuestro sí. Claro. Sí, efectivamente, esto en la Agencia Tributaria Canaria, nosotros tenemos un empeño como gobierno, y antes de ser gobierno también, como Nueva Canarias, teníamos un empeño en desarrollar la Agencia Tributaria Canaria como un elemento fundamental para el desarrollo digamos, para fomentar las obligaciones tributarias de los ciudadanos de la ciudadanía canaria, ¿no? Para ayudarles, para favorecerlos, para que todas las obligaciones tributarias se hagan telemáticamente, para tener un mejor control cruzado de los tributos, de forma que ayudemos a los que se olvidan de tributar a que tributen, en algunos casos a mandarle alguna carta y en algunos casos pues a levantar algún acta de inspección, ¿verdad? Entonces, la Agencia Tributaria Canaria, si tiene algún sentido en alguna comunidad autónoma, es en Canarias, porque somos la única comunidad que tenemos un régimen tributario específico, como tú bien sabes, no toda en la imposición indirecta en toda España es el IVA, y eso lo controla la Agencia Tributaria Española, pero en Canarias no se aplica el IVA, es la única región de España donde no se aplica el IVA, la única región de Europa donde no se aplica el IVA, la única región de Europa donde no se aplica el IVA, y tenemos aquí un IGI, como tú sabes, tenemos un impuesto proteccionista que se llama el AYEN, un impuesto sobre las matriculaciones, y luego tenemos unos impuestos propios, el de derivado de los combustibles y el de los labores del tabaco, que son tributos canarios. Bueno, pues justamente como nosotros tenemos esa tributación específica, somos los que más estamos interesados en tener una agencia tributaria que justamente recaude esos tributos, sea eficiente en su recaudación, porque cuanto mejor recaudemos, más podemos financiar los servicios públicos fundamentales de la comunidad autónoma, la sanidad, la educación, la dependencia, la ayuda a la gente más vulnerable y, por supuesto, apoyar los sectores productivos y fomentar la inversión pública para ayudar a la inversión privada que se genere actividad económica en las islas, ¿no? La agencia tributaria para nosotros es una pata fundamental de los ingresos, ¿no? De los ingresos públicos, de facilitar y que no se quede un euro perdido por el camino sin intentar recaudarlo. Lo que queremos con este decreto ley es favorecer la autonomización también tecnológica de la Agencia Tributaria Canaria respecto a la comunidad, porque tenemos unos proyectos europeos, la Agencia Tributaria, justamente para fortalecer mucho más su capacitación telemática a los efectos que te decía antes de control del fraude fiscal y de favorecer el que sea muy cómodo para los ciudadanos atender sus obligaciones tributarias, que acabemos con el papel y que todo se haga telemáticamente, y en eso estamos, ¿no? Una buena noticia también, sin duda, es el hecho de que Canarias se haya consolidado, Fermín, como una de las autonomías con menos deuda del Estado. El archipiélago cerró el ejercicio pasado, del 21, con una deuda equivalente al 15,3% de su Producto Interior Bruto, y esto es una noticia sin duda importante, ¿no? Sí, nosotros heredamos ya del gobierno anterior, y esto es justo reconocerlo, una situación bastante saneada de las finanzas autonómicas. Teníamos ya una baja deuda, nosotros la hemos mantenido baja, incluso la hemos reducido más,
Y bueno, eso, ¿por qué tiene importancia eso? De hecho, en términos reales o relativos, nosotros estamos en la cabeza en términos de PIB y en términos de per cápita. Este año Navarra y Madrid están por encima, pero porque nuestra caída del PIB ha sido tan grande, que como la relación que se establece entre deuda y PIB, como nuestro PIB, que es el denominador, ha caído, pues nos subimos un poquito. Pero en el fondo nosotros, con un PIB normalizado nuestro y de Madrid y de Navarra normalizado, nosotros estamos como la deuda más baja del Estado junto con el País Vasco. Pero la importancia de tener una deuda baja, no tenemos una deuda baja porque dejemos de financiar los servicios públicos fundamentales, porque ahora, frente al COVID en los años 2021 y 2020, hemos tenido unas aportaciones del Estado muy, muy importantes, y el Estado, por el contrario, se ha terminado endeudando de una forma bastante grande, pero nosotros nos ha permitido tener recursos, nosotros y el resto de comunidades, para atender, digamos, las situaciones excepcionales en la sanidad y en la educación, básicamente, de atender pues todo lo que significó los cambios producidos por el COVID, ¿no? En la atención sanitaria y también en la atención educativa, con estos grupos burbujas educativos, etcétera, ¿no? Pero nosotros, digamos, la reducción de la deuda, tener una baja deuda, tiene varios efectos positivos. Primero, que pagamos muy poquitos intereses, ¿no? Por ejemplo, para que vean, porque los endeudate, para que vean, nosotros pagamos de intereses por una deuda de 6.400 millones, 24 millones este año 2022, 24 millones. El Estado tiene una deuda de bueno, vamos a ver si se lo explico. El 120% del Producto Interior Bruto de España, el 120%. Nosotros tenemos el 15% de nuestro Producto Interior Bruto. España tiene el 120%. Es verdad que aquí incluye el de todas las comunidades autónomas, pero la parte del León se la lleva la Administración General del Estado. El 120% paga de intereses en este presupuesto 2022, tiene para pagar intereses 30.000, casi 31.000 millones de euros. O sea, claro, tener mucha deuda significa que una parte importante de tus recursos te va a pagar para lo que se llaman los servicios de la deuda, los intereses, ¿no? Claro. Por tanto, tener una baja deuda nos permite pagar pocos intereses, y segundo, también nos permite que cuando vengan mal dadas no tenemos ningún problema para acudir a la deuda, por ejemplo, en el marco bancario, en el marco financiero privado, y decirle a los bancos que nos presten dinero, porque tenemos lo que se llama un rating, una calificación crediticia muy, muy buena, y los bancos nos dan mucho dinero a bajo precio, porque tenemos una calificación crediticia, somos un buen pagador, ¿no? O sea, esta es la otra ventaja. Pero repito, no tenemos una deuda baja porque estemos ahorrando en financiación de los servicios públicos fundamentales, sino que entre los ingresos que tenemos, permitimos tener en este caso, repito, en 2021 y 2020, con las ayudas que dio el Estado para combatir el COVID, pues tenemos, digamos, unos recursos suficientes para atender las necesidades que consideramos prioritarias, ¿no? Pero tener una deuda baja, repito, pagamos pocos intereses, y segundo lugar, tenemos un colchón en el que apoyarnos si algún día vienen mal dadas para Canarias, para que podamos seguir financiando los servicios públicos cuando los ingresos ordinarios pudieran caer, ¿no? Ya. Y esto tiene una relación directa, entiendo, a la inversa, con el hecho de que la economía de nuestras islas haya crecido durante el primer trimestre de este año el doble que la española, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos un proceso de recuperación económica muy intenso. La verdad que la política que puso en marcha la Unión Europea, y también el Gobierno de España, pero no es la Unión Europea quien lo ha decidido, frente a la crisis del COVID, nada tiene que ver con la política que esa misma Unión Europea puso en marcha cuando tuvimos la gran crisis, la gran recesión financiera de 2008-2009. ¿no? En ese momento Europa nos obligó a todos los estados, todos los países, a reducir de forma abrupta el gasto público, porque los gastos privados, los ingresos corrientes se habían reducido, y además no nos impedía, nos prohibía acudir al déficit y al endeudamiento, ¿no? Eso causó un dolor social, una destrucción de stock de empresas, una generación masiva de desempleo, que hizo que la recuperación posterior tardara 5 años en ser, 5 o 6 años. Nos recuperamos allá para el año 2015, ¿no? Ahora, la diferencia, Narciso, es que con esta salida a la crisis que dio la Unión Europea, aprendiendo de los errores de 2008, y que aquello alejó mucho a la ciudadanía europea de las propias instituciones europeas, esta nueva salida... Te oigo ahora con retorno, Narciso. Sí, Narciso,
Te estamos escuchando. Me oigo ahora mismo con... Sí, pero el oyente te está escuchando perfectamente, Bien, vale, la señal que llega a la radio. Ahora, sí. Ahora está resuelto, es que me oía a mí mismo. Te decía que la diferencia es que la Unión Europea, con la crisis de COVID de marzo de 2020, aprendiendo de todo el problema del escepticismo y la eurofobia generado por la salida de la crisis, que tuvo un gran dolor social, por llamarlo de alguna forma, fue una catástrofe para las sociedades europeas, especialmente para las del sur de Europa, incluyendo España y Canarias, obviamente. Ahora, las medidas que ha adoptado es lo contrario, es decir, mucho gasto público para hacer frente a la crisis. Dinero para que los sistemas sanitarios se fortalecieran, dinero para que el sistema educativo se adaptara y siguiera dando clases a los niños en unas condiciones mucho más caras, porque había que agrupar a los niños en grupos pequeños, etcétera, ¿no? Ayudas a las empresas, ayudas a los trabajadores a través del ERTE, o a las empresas a través del ERTE, de forma que en lugar de despedirlos, quedaran vinculados a la empresa, pero abonados digamos, el salario y la seguridad social por parte de el Estado a través de las ayudas del ERTE. Bueno, pues todo esto, Narciso, lo que ha hecho es que cuando haya recuperación, cuando haya un poquito de recuperación, como las empresas han sido ayudadas y se han mantenido, no se han destruido, sino se les ha ayudado incluso a cubrir sus pérdidas, están vivas y además tienen a trabajadores en el ERTE, que son sus trabajadores, en cuanto empiece la recuperación económica, en cuanto empiece un poco más de actividad, empiezan a recontratar y ya no tienen que buscar en el paro una persona que no sabe nada, sino llaman al cocinero o al camarero o a la camarera de piso que tenían en el ERTE, que es la que sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer, y digamos la recuperación, porque hay empresas que no han sido destruidas y porque hay trabajadores que están en el ERTE, es una recuperación mucho más rápida, que es lo que está pasando, que en marzo de 2020 nos vinimos abajo. En el año 2020 la caída de nuestro PIB fue un 18,1% y sin embargo ya un año después, año y medio después, estamos con un nivel de crecimiento bastante grande y con una generación de empleo que ahora mismo, en términos de afiliados a la Seguridad Social, tenemos más que antes del COVID, no, más que nunca en la historia de Canarias. Tenemos 839.000 afiliados a la Seguridad Social, lo cual es un récord absoluto, ¿no? Y es verdad que tenemos una situación ahora magnífica. El turismo se ha puesto a funcionar, igual que en Canarias, cuando se va abajo el turismo, tenemos una crisis horrorosa. Cuando el turismo va bien, pues inmediatamente las rentas se distribuyen en la sociedad y ahora mismo la situación, hombre, no digo que no haya problemas, pero la situación es excelente desde el punto de vista del turismo y todos los indicadores de demanda que se llaman son buenos, ¿no? En el mercado laboral te los he dicho, pero en términos de recaudación tributaria, en términos de consumo de eléctrico, en consumo de cemento, en obras públicas, en fin, todos los indicadores de confianza empresarial, etcétera, son muy positivos y demuestran que llevamos los últimos 6 meses, los 3 últimos de 2021 y estos 4 primeros de 2022 con un desarrollo económico positivo. Esto no quiere decir, Narciso, que no hayan incertidumbres en el futuro, las hay, ¿no? Porque dependemos mucho de cómo evolucionen las cosas, por ejemplo, la guerra de Ucrania, obviamente, cómo resolvamos el problema de la inflación mundial, el tema de la falta de materias primas, especialmente de combustibles, etcétera, ¿no? Pero vamos, en ese marco también todo ese problema lo tiene todo el mundo y hay algunas regiones que mejoran, que crecen más, como es nuestro caso, que crecemos, como tú bien has dicho, el doble que lo que creció la media española en este primer trimestre de 2022, y eso es un buen dato y nos da esperanza. Los problemas estructurales de Canarias no lo vamos a negar, tenemos grandes problemas estructurales, tenemos un paro estructural todavía muy grande, tenemos una tasa de pobreza y una desigualdad insoportable en Canarias y estamos trabajando para intentar resolver esos problemas. No veas en esto una visión autocomplaciente y optimista, no, digo que las cosas van bien porque antes iban mal, pero una cosa es que vayan bien y otra cosa es que no haya problemas, ¿no? Pues, bueno, también quería preguntarte sobre la gestión de los recursos en carreteras, que parece que ya está resuelto el conflicto. Pero bueno, si nos quedan 5 minutos de entrevista, abusando de tu hospitalidad por atender la llamada incluso antes de tiempo, lo cierto es que el vicepresidente Rodríguez, el consejero de tu área, señalaba que el gobierno habrá recuperado 1.000 millones de euros al final de esta legislatura, que ya ha redactado 28 proyectos de carreteras, por solo 4 señalaba Román Rodríguez, que elaboró el anterior gobierno en los años 18 y 19. Y también señalan ustedes desde la Consejería de Hacienda, de la viceconsejería también tuya que coordinas, que se reprocha al PP la suspensión del convenio de carreteras en 2012 y a Coalición Canaria la ineficacia que tuvo, señalan ustedes, a la hora de hacer cumplir las sentencias, que sí las hubo, favorables a la comunidad autónoma en este aspecto.
Bueno, la verdad que eso es un tema un poquito complicado de explicar, pero básicamente es que en 2012, con la crisis de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy de esa época, digamos, suspendió la financiación de las carreteras canarias, que estaba obligado por un convenio que era hasta 2017, ¿no? 2006-2017, pero vamos, a partir de 2012, 13, 14, pues dijo que no tenía dinero y no nos abonaba las carreteras. Las carreteras nosotros las hicimos con nuestros propios recursos y el gobierno de entonces fue a los tribunales a reclamar que el gobierno de España estaba incumpliendo un convenio. Pues lo ganamos, esa sentencia la ganamos en el Tribunal Supremo allá por el año 2016 y a partir de entonces pues tenemos ahí una cantidad de 500 millones que nos debe el Estado por obras que nosotros ejecutamos con nuestro dinero, ¿vale? Y por otro lado, una cantidad que le reclamamos al Estado por obras que no hicimos, pero que no teníamos dinero, ¿no? Que son otros 400 millones. Esto hace más o menos pues, los 950, los 1.000 millones de lo que hablamos, ¿no? Los primeros, a través de una disposición de los presupuestos generales de 2021, hemos conseguido un acuerdo por el cual ya en 2021 nos vinieron 100 millones de estos 500 primeros que ejecutamos. En estos presupuestos hay 200 y queremos que en el próximo presupuesto hayan los otros 200 y pico para acabar los 500 primeros. Los otros segundos, los otros 400 de obra no ejecutada, pues lo hemos metido en una adenda al convenio vigente actual que iba de 2018 a 2027 y hemos metido ahí 407 millones. Hemos metido, quiero decir, todavía no se ha firmado la adenda, pero yo estoy en la comisión de seguimiento, yo personalmente estoy en la comisión de seguimiento del convenio de carretera entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España. Y bueno, pues tenemos un borrador de adenda y ya tenemos el acuerdo por parte del Ministerio de Hacienda en abonarnos esos 407 millones. Es verdad que no lo hemos firmado, pero vamos, yo creo que esto está encaminado. Eso es lo que quería decir el vicepresidente, con que nosotros pues estamos resolviendo un problema que no se resolvió en la anterior legislatura, que era exigirle al Estado el pago de estos 900 millones. Repito, 500 que nosotros gastamos efectivamente y ejecutamos y 400 que no ejecutamos porque no pudimos, porque no teníamos dinero, porque ya no dábamos para más, ¿no? Y que también el Estado acepta abonarnos, ¿no? Es muy importante estos dineros porque refuerzan la capacidad financiera de la comunidad autónoma para hacer, porque estos dineros no estamos, los segundos son para carretera, pero los primeros no son para carretera, claro, son para recuperar en las arcas públicas, ¿no? Perdido, claro. Exactamente. O sea, los primeros no son finalistas, son para que lo empleemos en lo que necesitemos, pero los segundos sí son finalistas, que son estos, por eso se meten en la adenda del convenio de carretera. Fermín Delgado, ha sido un placer conversar contigo, compartirlo con nuestra audiencia desde Guamasa hasta Buenavista del Norte, en el norte de Tenerife, y por supuesto seguiremos ahondando en la actualidad de la economía canaria, de la hacienda canaria, de los asuntos europeos que nos atañen desde tu viceconsejería. Muchísimas gracias, Fermín. Muchas gracias, Narciso, y darle recuerdos a Salvador García de mi parte, ¿vale? Ahora mismo, en cuestión de minutos... Dile que le he suplido en el espacio ese. Ahora mismo ya lo tenemos localizado y en 6 minutos entra en antena y se lo diré. Fermín Delgado, un abrazo. De mi parte y otro para tu audiencia, Narciso. Muchísimas gracias, un abrazo. Despedimos al viceconsejero de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias, Fermín Delgado.